Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar geometría, con ángulos formados por dos paralelas y una secante. Nuestro propósito es identificar los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante en distintos problemas. Muy bien, entonces empezamos, chicos. Veamos con la siguiente narración el comportamiento de dos rectas en el plano. Los pequeñitos, Carlos y Daniel, deciden caminar exactamente por el borde de veredas, opuestas de una gran avenida recta y del mismo ancho. ¿Llegarán a encontrarse en algún momento? Si los niños continúan caminando tal como lo decidieron, miramos la avenida. Carlitos y Danielito están caminando. ¿Se llegarán a encontrar algún día? Evidentemente vemos que no. Diremos entonces que ambos niños han caminado sobre líneas rectas y paralelas. Estas son rectas que nunca se van a encontrar o nunca se intersecan. En cambio, ¿qué sucedería si los niños en mención caminan por líneas tal como indica la figura? Carlitos y Danielito. Vemos pues que ambos se encontrarán en el punto A. Esto significa que tanto Carlitos como Danielito han caminado sobre líneas rectas que se encuentran, cortan o intersecan. A estas líneas se les conoce como rectas secantes, siendo el punto A el punto de encuentro o punto de intersección. Ahora estamos preparados para definir ambos tipos de rectas. Muy bien, al cortar dos rectas con una secante, se forman 8 ángulos, como vemos ahí, el A, B, C, D, E, F, G, H, ¿verdad? Y se representan por letras minúsculas. Estos se clasifican por parejas de acuerdo con la posición que tiene con la secante. Si las rectas cortadas por la secante son paralelas, los ángulos tienen la siguiente relación. 1. Los ángulos colaterales, o sea, son externos o internos, son suplementarios. Esto quiere decir que estos ángulos suman 180 grados. Ahí estamos viendo el ángulo A más el ángulo G, que son colaterales, están formando 180 grados. El ángulo B más el ángulo H, de igual forma, 180 grados. El ángulo C, la E, 180 y F más D, 180 grados. Son ángulos colaterales que suman 180 grados. Los ángulos correspondientes tienen la misma medida, es decir, son congruentes, que significa que son iguales. El ángulo A es igual al ángulo E. El ángulo B igual al ángulo F. El ángulo C igual al G y la D igual al H. Los ángulos alternos tienen igual medida, es decir, son congruentes, son iguales. La C con la F es igual. El A con la H, la B con la G y la D con la E. ¿Verdad? Todos suman 180 grados. Los ángulos opuestos por el vértice tienen igual medida. Estos son congruentes, por lo tanto son iguales. La A con la D son iguales. La B con la C iguales. La E con la H igual y la F con la G iguales. Si se trata, vamos a hacer un ejemplo. Si se traza una secante a dos rectas paralelas y se conoce la medida de uno de los ángulos, es posible determinar la medida de los otros. Observe el siguiente ejemplo. Te está dando los ángulos A, E, B, F, C, D, G. Y nos está dando H, que es 80 grados. Ya estamos sacando la medida de la G. ¿Por qué, señorita? Porque
porque miden 180 grados. Vamos a verlo. Como los ángulos colaterales son suplementarios y los ángulos E y H son colaterales, E y H son colaterales, entonces me quiere decir que el ángulo E más el ángulo H es igual a 180 grados. El ángulo E más el 80, que es el ángulo H, es igual a 180. Hago la ecuación, ángulo E es igual a 180 menos 80, el ángulo E, por lo tanto, es a 100 grados. ¿Sí? Muy bien, los ángulos correspondientes son congruentes, por lo tanto, el ángulo E y el ángulo G son iguales. Y el ángulo F con el H son iguales. Por lo tanto, la E es 100 y la F es 80. ¿Sí? Vamos a verlo. G, 100 y F, 80. Los ángulos alternos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que la C va a ser igual a la F. La A igual a la H. B igual a G y D igual a E. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo A vale 80, la B 100, la E 100 y la D 100 grados. ¿Verdad? Muy bien, chicos. Espero que les haya servido y vamos a desarrollar nuestra sesión. Cuídense mucho. Nos vemos muy pronto.